En este video les hablaremos sobre el impacto social que tuvieron los cómics estadounidenses en la vida de las personas, enfocándonos principalmente en los superhéroes y cómo los mismos participaron en algunos de los eventos más importantes de la historia como la conocemos actualmente. Si hablamos de uno de los grandes íconos femeninos en el mundo de los cómics, definitivamente tenemos que mencionar a la Mujer Maravilla. Desde su aparición en 1941, ha sido la imagen del empoderamiento de la mujer y de los sectores que defienden el feminismo. Su nacimiento se dio durante la Segunda Guerra Mundial, una época en la que las mujeres eran consideradas únicamente como personal administrativo. Es por eso que su participación fue de vital importancia en la campaña de los derechos de la mujer. Todo comenzó en una entrevista en un artículo de la revista Family Circle, un 25 de octubre de 1940. En tal entrevista, el psicólogo y feminista William Marston habló sobre por qué el medio de los cómics e historietas no era un medio muy explotado. Tal artículo apareció en una famosa revista de mujeres, que terminó siendo leído por el editor de cómics Max Gaines. Max era en ese momento el director de cómics de la empresa All American Publications, la cual más tarde pasaría a llamarse DC Comics. William Marston fue contratado por Max como consultor educativo de esta empresa. William, con ayuda de su esposa, decidió crear un nuevo superhéroe. Su esposa sugirió que fuera un personaje femenino, debido a que en ese momento había escasez de superheroínas. En ese momento, William Marston ya era un reconocido psicólogo, pues había inventado lo que sería la base del polígrafo moderno, que conocemos hoy en día. Muchos otros psicólogos no estaban de acuerdo con esta invención, pues opinan que tiene muchos fallos, y no es totalmente confiable, pues hasta el día de hoy se debate sobre eso. Pero, en las primeras pruebas que William hizo con el polígrafo, él pudo concluir que las mujeres eran más confiables y honestas que los hombres, y este fue un factor que influyó mucho en el género que debería tener el nuevo superhéroe. Finalmente, William y su esposa le presentaron el personaje a Max Gaines, quien sin dudar le dio el visto bueno. Este personaje es a quien conocemos hoy en día como la heroína más influyente de todos los tiempos, la Mujer Maravilla. Ella sería una heroína que no triunfaría con la fuerza de sus puños o con la potencia del fuego, sino con el poder del amor y la compasión. Palabras del mismo William Marston, creador de la Mujer Maravilla. Una época en donde el machismo era abundante por muchísimas partes del mundo, y era algo que ya se estaba considerando normal. Pero con la Mujer Maravilla, William demostró que las mujeres también eran capaces de ser las heroínas que finalmente salvarían al día, y que eran mucho más que amas de casa que solo servían para la cocina. La Mujer Maravilla, a pesar de no ser la primera superheroína de todos los tiempos, sí fue la primera a la que se le dedicó una larga serie de cómics, que actualmente consta con más de 500 tomos. En su momento, la Mujer Maravilla era uno de los personajes de cómics más importantes del momento y también de los más valorados. Los cómics donde aparecía terminaban agotados y sobre todo tenían una buena recepción por parte de la audiencia. Llegó a ser tan querida que en los cómics en 2 ocasiones casi se convierte en el primer superhéroe en asumir un cargo político y a la vez en ser la primera presidenta mujer de todos los Estados Unidos, algo que en aquel momento resultó ser bastante sorpresivo pues aún había machismo, pero ese momento dejó un antes y después en el medio de los cómics. Los X-Men son un grupo de individuos que han nacido como mutantes, con poderes formidables y extraños que se manifiestan en la adolescencia. Por esta razón muchos los temen y los odian. Los X-Men, sin embargo, han prometido proteger incluso a las personas que tienen mayores prejuicios contra ellos. Ellos consiguen esto al unirse en un grupo lleno de diversidad. Los nuevos héroes, la Patrulla X, no siempre trataban temas políticos, pero eran relevantes en sentido amplio. La Patrulla X era relevante porque era una historia de fanatismo, de tipos odiados por ser diferentes, aunque fueran buenos. Intentaban ayudar al mundo. Había en ellos un sentimiento casi cristiano. La Patrulla X es la metáfora más consciente y deliberada de cualquier superhéroe de cómic. La Patrulla X es un equipo de adolescentes mutantes nacidos con superpoderes que se manifiestan en la pubertad. Cada vez nacen más mutantes y los seres humanos tienen miedo de que puedan apoderarse de la Tierra. Yo me crié en Israel y entendí la metáfora. Era sobre el derecho a vivir y a existir. If you're African American growing up reading comic books, you could relate to the X-Men.
Los negros, los homosexuales, los estrafalarios que crecieron leyendo cómics se sentían completamente identificados con la Patrulla X. El concepto de ser especial y sentirse perseguido es muy fuerte. En 1970, cuando el presidente Nixon declaró que las drogas eran el enemigo público número 1, los superhéroes seguían teniendo prohibido luchar contra esta amenaza para la sociedad. Un día recibí una carta de la Oficina de Salud, Educación y Servicios Sociales de Washington. No recuerdo las palabras exactas, pero decía algo así. Reconociendo la influencia que su personaje, Spider-Man, tiene en la gente joven, pensamos que sería muy beneficioso que crease una historia contra la droga en Spider-Man. Bueno, a los jóvenes no les gusta que los sermoneen, así que yo no iba a crear una historia en la que él dijese «No toméis drogas», pero sí que lo convertí en parte de la historia. De un chico que había tomado una sobredosis. Se creyó que podía volar y se subió al borde de una azotea. Tienen que ver cómo ando en el aire. Spider-Man tenía que subir ahí arriba a salvarle. ¡Te cogí! Fui a Marvel Comics porque solía ir allí a pasar el rato. Y me enteré de que habían hecho un libro de Spider-Man en el que el personaje se mete unas pastillas y se pasea por el borde de una azotea. ¿En serio? Cualquier droga tan fuerte que te haga flipar así puede dañarte mucho el cerebro. Pero ¿cómo advertir a los chicos? ¿Cómo llegar hasta ellos? Eso mola. Stan, mola. Eso es genial. Enviamos ese libro a la oficina del Código de Cómics porque enviábamos todos los libros y nos lo rechazaron. Les dije ¿por qué? Y me contestaron no puedes mencionar las drogas en los cómics. Les dije, pero si no decimos a los chicos que tomen droga, es un mensaje contra la droga. Lo siento. Después me sentiría muy orgulloso de mi editor. Le conté todo y le dije, Martin, creo que deberíamos publicar el libro sin el sello de la aprobación. Y él me dijo, Stan, hazlo. Se publicó. No llevaba el sello del Código de Cómics y nadie mencionó nada. ¿En serio? Eso es una pasada. Recibimos no sé cuántas cartas de profesores, padres, médicos y de todas las partes del país en las que nos decían que les había gustado mucho el libro y que estaban encantados. A la semana siguiente, la autoridad del Código de Cómics celebró una nueva reunión con todos los editores y la agencia autorreguladora y modificaron el Código de Cómics. Lo modificaron de tal forma que desapareció. En la década de los 60, el racismo vivía su momento más crítico en la sociedad norteamericana y gran parte de América Latina. Es por eso que la llegada de Pantera Negra al mundo de los cómics fue determinante. No solo por ser el primer superhéroe de color, sino porque Wakanda, la nación africana que gobernaba, era un lugar lleno de riquezas y tecnología avanzada, muy alejado de la usual imagen de pobreza y depresión con el que graficaban este continente. Cuando llegó el verano del amor, en 1967, la cultura americana se estaba transformando radicalmente. Sidney Poitier fue la estrella más taquillera de aquel año y el movimiento de los derechos civiles estaba arrasando en Estados Unidos. Era lógico que la tendencia hacia una mayor diversidad racial en los superhéroes empezase con Marvel Comics, puesto que los cómics de Marvel de la década de los 60 se habían ganado la reputación de incluir superhéroes foráneos. Ya en 1964, 1965 por lo menos, se empiezan a ver escenas callejeras donde no todo el mundo era blanco. Veías a un policía negro o a un médico negro, pequeñas cosas así que resaltaban la diversidad en la cultura americana. Me quedé alucinado. En el instituto al que iba Peter Parker también iban estudiantes negros, y habló con uno de ellos. El chico le decía, ¿qué tal te va? Bien. Oh, eso fue suficiente para mí, ya podían dejar de hablar. Me gustó esa idea, que no hicieran de ello algo especial como, hoy vamos a ir a un colegio de negros. No, formaba parte de un instituto integrado. No se imaginan lo que era ver aquello a principios de los 60. Deberíamos ser representativos
humanos de todo el mundo. Es decir, en realidad todo tipo de personas debía estar representado en estas historias. En 1966, Stan Lee y Jack Kirby presentaron el primer superhéroe negro, T'Challa, la Pantera Negra. Es el rey de la nación africana, una nación supercientífica que nunca ha sido conquistada y de la que nunca se han llevado esclavos, lo cual, para mí, era increíble. Justo después de la Pantera Negra, para Marvel al menos llega Luke Cage, y es una mala bestia. Cage, un delincuente que de superpoderes tras un experimento en la cárcel y se convierte en el primer mercenario del cómic, con tarjeta de visita incluida. Su nombre es Luke Cage, y lo suyo es ser un héroe a sueldo. Lo hemos preparado para ti en el primer número sensacional de nuestra nueva revista de superhéroes, a la venta ya mismo. Fue la respuesta de Marvel a las películas del Blaxploitation que fueron populares en 1972. Es como Shaft, como Superfly, todo en uno. ¿Y a quién no le iba a encantar? Salvo que no es un chulo. Muchas gracias. Ya, la ropa es un poco cutre, pero ¿y qué? Forma parte de la imagen de superhéroe. No oséis perderos a Luke Cage, héroe a sueldo. Es realmente algo especial, excelso. Mucho antes de que el país entrara a la guerra, los superhéroes no solo ondeaban la bandera, se vestían con ella. Timely Comics tenía el mayor antinazi de todos, el cual saltó a la escena con una inolvidable portada. El Capitán América lanzaba una poderosa derecha al mentón de Adolfo Hitler. Eso lo decía todo acerca del personaje. Recibieron correo hostil por eso. Recibieron correo hostil de los aislacionistas. Pero a los lectores les daba igual. El Capitán América hizo explosión en los kioscos y agotó su primer número. La historia comienza cuando la guerra es inminente. Roosevelt aprueba un proyecto secreto para crear un ejército de supersoldados. El debilucho Stevie Rogers es el primer voluntario. El brillante profesor Einstein le inyecta un extraño líquido. En segundos, Rogers es un espécimen físicamente perfecto y es llamado el Capitán América. Al morir el profesor a manos de un espía nazi, el secreto de la fórmula muere con él. Así que el Capitán América está solo, excepto por su ayudante, Bucky Barnes, la mascota del ejército. El Capitán América fue creado por Joe Simon y Jack Kirby, quienes lo guiaron en sus primeros 10 números. Joe era un escritor. Jack estaba siempre en su mesa, murmurando para sí mismo, fumando su cigarrillo y dibujando. Jack Kirby, cuyo nombre era Jacob Kurtzberg, fue una de las leyendas de la industria. El Shakespeare o Cervantes, o el que prefieras de las historietas. Él introdujo un nivel completamente nuevo de movimiento en las historietas y eso fue revolucionario para la época. Como si la página no pudiera contener la magnitud de la acción. Simon y Kirby ocasionalmente mezclaban la acción con profecías políticas. En la primavera de 1941, el Capitán y Bucky evitaban que una anónima potencia asiática destruyera la flota estadounidense en el Pacífico, 7 meses antes de Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacaron, la ira del Capitán América reflejó la del país. Con la declaración de guerra, los enmascarados lanzaron toda reserva a la basura. Los superhéroes fueron a la guerra con gran entusiasmo. Semana tras semana, mes tras mes, golpeando duro a los nazis. Los episodios estaban tan llenos de propaganda estadounidense que se pensaba que eran subsidiados por el gobierno, pero solo pensábamos que era nuestro deber. Entonces algo muy interesante ocurrió. Las historietas comenzaron a ser enviadas al frente junto con los chocolates y cigarrillos que recibían los soldados. Las historietas se convirtieron en lecturas usuales para las tropas que servían en la Segunda Guerra Mundial y les gustaban.
Los superhéroes estaban ahora en sintonía con el esfuerzo bélico del gobierno, y las ventas se elevaron de 15 millones al mes en 1942 a 25 millones un año después. La Segunda Guerra Mundial fue el apogeo de lo que se llamó la Edad Dorada de las historietas. ¿Y por qué no? En las historietas, Estados Unidos siempre ganaba.